El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Es palabra del Señor. Bien, hoy es el domingo llamado el Buen Pastor. Todos los años es el cuarto domingo de Pascua. Se lee trozos de este célebre capítulo 10 de San Juan, un largo diálogo de Jesús con los judíos que terminó mal, porque terminó con que algunos judíos, y Jesús acababa de hacer un milagro a un ciego, acabaron algunos diciendo que Jesús está loco o está endemoniado. Y en cambio otros decían: ¿cómo puede estar endemoniado si acaba de hacer un milagro? Una obra buena, el diablo no hace esas cosas. Fíjense entonces esta larga explicación de Jesús, hermosísima y llena de poesía, sobre lo que es el buen pastor y cómo al hacer ese juicio ellos quedan, por así decir, juzgados a sí mismos. Pero vamos a tratar de ser más claros. Una vez, estando en México, en un aeropuerto, en el aeropuerto de la Ciudad de México, gigantesco, se me acercó dos o tres personas y me dice: Padre, ¿nos puede dar la bendición? Acaba de fallecer, no me acuerdo si era el papá o la mamá de una familia grande, y estaban esperando un vuelo. Así que denos la bendición y haga una oración por nosotros, que estamos muy dolidos por esta sorpresa. Bueno, cómo no. Y bueno, aparecieron, eran como 15 o 20. En medio del aeropuerto, ustedes han visto lo que es, todos los mexicanos se arrodillaron en el piso. Yo me sentí raro, Con todo gusto les di la bendición, recé, etcétera. Pero esas cosas en la Argentina son inimaginables. En Europa, absolutamente inimaginables. Y en México sí, todavía. Pero a su vez, en esos días también que estuve ahí, andando por la calle, una persona me cruzó, de alguna manera me insultó a mí, pero se pasó al lado mío y empezó a blasfemar. Soy ateo, Dios no existe, no sé las cosas que me dijo. Las dos cosas, hay dos Méxicos, ¿no? Hay uno ve, de una manera, en México todo es muy claro. El que es bueno es muy bueno y el que es malo es muy malo. Así es el temperamento mexicano. Acá a veces no sabemos ni lo que somos. Bueno, y en Francia, por ejemplo, al sacerdote, según cómo lo trate, hay tres maneras, uno se da cuenta quién es la persona que tiene delante. Si le dicen Monsieur, Señor, el tipo no cree. Si le dicen Monsieur l'Abbé, Señor Padre, está a mitad de camino. Y si le dice Mon Père, mi padre, es un buen cristiano. Así que uno, según como lo saludan, ya sabe quién es
del punto de vista religioso la persona que tiene adelante. Bueno, nosotros tenemos, acá uno se da cuenta, pues hay dos maneras. A uno le dicen padre, todo esto sin conocerlo a uno, ¿no? O le dicen señor. Cuando le dicen a uno señor, ya sabe, este tipo está lejos. Y si le dicen padre, ya es otra manera de verlo. Es muy notable eso. Pongo estos tres ejemplos para iniciarnos un poquito en el tema, ¿no? Aquí cuando Jesucristo dice el buen pastor, en general es corriente que no se entienda del todo bien. El buen pastor suena, no sé ustedes, suena más o menos como un pastor bonachón, bonito, que deja pasar todo, que tolera todo. La palabra original no representa, significa el pastor verdadero, el pastor con fibra, el pastor que tiene tanta lucidez y capacidad de entrega y de posesión y de entrega, que es capaz de pelear y morir por su rebaño. Eso no es una figura bonachona, así blanduzca, sino que significa realmente un hombre de fibra y de coraje. Pastor verdadero, y puede ser pastor bello, porque lo verdadero y bello están muy cercanos, son dos ideas muy vinculadas. Un gesto heroico, grande, valiente, uno dice, qué gesto más bello, qué belleza en esa actitud. Bueno, entonces, ante todo, lo que Jesús, la manera como se autodenomina buen pastor, significa yo soy el verdadero pastor. Bueno, Cristo lo podía decir, nosotros sería una especie de atrevimiento, un acto de soberbia decir yo soy el buen pastor. Pero el buen pastor, ¿quién es? Cristo. Por encima de todos los pastores que dejó en la tierra, de alguna manera los diáconos, pero bueno, sobre todo sacerdotes, obispos y el Papa, por encima de todos nosotros está Cristo. Como diciendo, mira, aunque esto fallen, hay alguien que nunca lo suelta, que siempre va a estar. Hay un salmo muy lindo, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Pero ¿cómo? ¿Quién es el pastor? El sacerdote de la parroquia, el obispo, el papa, el Señor es mi pastor. El cristiano siempre puede y debe decir eso, y debe percibir lo que significa eso. El Señor es mi pastor. Eso es lo que hizo Dios experimentar a Israel. Ya el tema del pastor, Dios como pastor, aparece mucho en los profetas, sobre todo el profeta Ezequiel. Es tremendo cuando habla de los malos pastores. Es durísimo, realmente. Bueno, cuando Cristo habla de esto de pastor, todo judío ha pensado en el texto de Ezequiel, capítulo 34. Tremendo, es todo contra los malos pastores, ¿no? Bueno, hasta haciendo referencia obviamente a eso Jesucristo. Entonces, ¿quién es el pastor en la iglesia? Es Cristo. Debajo de Cristo los que Él dejó. Tú eres Pedro, la piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Papa tiene el cargo y responsabilidad de pastor con mayúscula. Después los obispos y después los sacerdotes, párrocos y los demás sacerdotes. A todos ellos, de alguna manera se está refiriendo el texto. Pero vamos acá más precisamente a los tres personajes que yo diría aparecen en esta pequeña parte del texto completo, ¿no? En primer lugar, yo soy el buen pastor. Ya saben lo que significa. ¿Cómo se distingue el buen pastor, el pastor verdadero? Acá está dando rasgos para que ustedes se den cuenta, para que distingan el pastor del mercenario o asalariado, el que está a sueldo. Es muy distinto el que cuida un hogar del Estado, de niños, del papá de ese niño y de la mamá. La mamá y el papá van a morir por un hijo. Un empleado del Estado, de la Dirección de Minoridad, no se va a hacer demasiado problema. Va a decir, no me toca a mí. Eso es lo que le corresponde a fulano, sutano, al médico, al psicólogo, al psiquiatra, a la Dirección de Minoridad, al gobernador, al ministro. No me interesa, como pasa tanto. Tres rasgos pone acá. Primero, da la vida. Pero había que decir también, da vida.
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, a verdes praderas me conduce. ¿Se acuerdan del Salmo 22, no? El buen pastor, primer rasgo, da vida, la vida sobrenatural, la vida espiritual. Es sacerdote. Tengan en cuenta, porque estos son rasgos del verdadero pastor y ustedes tienen que darse cuenta quién es verdadero pastor. Ustedes nos tienen que tomar examen a nosotros. Tengo que decirlo, lamentablemente, pero de hecho lo hacen. Todo el mundo juzga al cura, con bueno o mal criterio, como lo hicieron con Cristo. Terminó de hacer milagros, esta hermosa exposición, y uno dijeron, está loco, otros decían, está endemoniado, y otros decían, no, viene de Dios. Ya vean la diferencia con Cristo. Lo mismo pasa en toda la historia, pero espero que acierten con los detalles que da acá. En primer lugar, da la vida, da vida, pero da su vida, mucho más. Entonces, da la vida, en el sentido, da lo que debe dar un sacerdote. Al sacerdote pídanle lo que es sacerdotal. Pero si ustedes no saben lo que es ser un sacerdote, es el escalera, el que me ayuda al cielo, entonces le van a pedir otra cosa. El sacerdote no está, como tanto a veces se publicita o se le exige a la Iglesia, para dar de comer a todos los pobres del mundo y eliminar la miseria y la pobreza. Habrán escuchado 1000 veces, ¿por qué el Vaticano no vende todo y le da de comer a los pobres? Esa es misión de los políticos, no del sacerdote. ¿Por qué el cura no vende la Toyota y le da de comer a los pobres? Me quedo a pie, no vamos más a atender ni enfermos, ni el campo, ninguna casa, ni un entierro, nada. ¿Y qué le damos? 2 días. No es la misión del sacerdote esa. Nos corren con eso. Esa misión de los políticos, velar por el bien común temporal, que a nadie le falte el trabajo, la comida, el techo, la educación, la seguridad, la salud. Esa es misión de los políticos, no es de la Iglesia, no es del sacerdote. Pero fíjense cómo el mundo pícaro, nos quiere desviar la atención, nos pide a veces, nos exige a veces, nos examina a veces en cosas que no tiene que examinar. Examínenos si somos buenos sacerdotes, en el sentido de que damos para lo que estamos. A un médico ustedes no le van a pedir si le asaltan la casa, no van a llamar a un médico, venga, llaman a la policía ustedes. Y si se sienten enfermos tampoco van a llamar a un policía. Entonces, uno sabe a quién acudir. Entonces, sepan ante todo para qué está el sacerdote, dar la vida espiritual. La buena doctrina, la buena enseñanza, el buen consejo, lo que está bien y lo que está mal, en orden al camino del cielo, en orden a lo que enseñó Jesucristo, no su opinión. Yo no puedo dar opiniones. Desde el momento en que doy mis opiniones personales, ya no me tomen en cuenta, ni a mí ni a ninguno, ni al Papa, a nadie, cuando dan opiniones personales. No les puedo decir de qué club de fútbol tienen que ser ustedes. Pero en las cosas que atañen a lo que enseñó Jesucristo y son cosas necesarias para la salvación, sí, ahí tienen que discernir, ¿me dijo lo bueno o no? Da la vida y da su vida, que es lo máximo. No es solamente dar la vida, sino dar su vida. Y aquí se conoce realmente el buen pastor, que es mucho más que dar la vida, las cosas buenas. Jesucristo realmente va a ser el modelo en ese sentido. Segundo rasgo, para reconocerlo, dice, mis ovejas me conocen. Mis ovejas me conocen. Otro rasgo. ¿Qué significa eso, mis ovejas me conocen? Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Yo conozco a mis ovejas. Las conoce en el alma. No es conocer nombre y apellido, no conocer la familia, conocer el barrio donde vive, la dirección, el teléfono, el mail. Sí, pues esas son cosas secundarias, pero los conoce su pueblo, su familia, sus niños, sus jóvenes, cuáles son los problemas desde el punto de vista sacerdotal, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la salvación. Lo que hace bien y lo que hace mal a una parroquia, a un pueblo, a una ciudad, a una época. Para eso está el sacerdote. Por eso a veces dice cosas lindas que nos gustan y a veces no del todo.
pues la obligación de uno no es agradar. No es agradar. San Pablo decía, si yo buscara agradar a los hombres, sería el peor, digamos, lo digo con mis palabras, de los sacerdotes. La tentación del sacerdote es que todo el mundo lo aplauda, qué bueno es el curita, siempre nos dice lo que a nosotros nos gusta, queremos. No, busquen el sacerdote que los lleva al cielo y les exige, les dice la verdad, o dice la verdad sobre el mundo en el cual vivimos, el ambiente que respiramos y en esta época qué nos hace bien y qué nos hace mal. El tema da para mucho más. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Las dos cosas van muy juntas. Hay como un feeling, una sintonía. Acá está el tercer rasgo. La Iglesia, desde hace siglos, llama a esto, mis ovejas me conocen, lo que se llama el sensus fidei o el sensus fidelium. Es una palabra muy antigua y una costumbre antiquísima, diría de siglos, diría de los primeros siglos de la Iglesia. Sensus fidei, el sentido de la fe. O sea, siempre en una población hay gente más creyente, que tiene más percepción de las cosas espirituales. ¿Qué opina esa persona, esa gente, del sacerdote? Entonces, muchas veces, por ejemplo, la Iglesia ha querido en concreto la Asunción de la Virgen, el Papa Pío XII, 1950, preguntó a todos los obispos del mundo y a todos los sacerdotes del mundo qué opinaban, y había que preguntarle a la gente más piadosa, más religiosa, más virtuosa, había que sondear qué opinaban sobre la ascensión de la Virgen a los cielos. Se hizo una especie de votación, pero no era una cuestión democrática, sino una cuestión, a ver, el sentido de la fe, el instinto de la fe. La palabra es un poco animal, pero me sirve como analogía. El sensus fidei es el instinto de la fe que tienen la gente de más fe. ¿Qué sienten? ¿Qué perciben de la Virgen? Porque la fe es un don de Dios. Entonces es una manera de sondear cómo le ha hablado Dios al mundo creyente. Y bueno, la mayoría dijo no, todo el mundo piensa en eso. Y el Papa definió el dogma. Era para redondear el tema, pero fíjense que se acudió a eso. Mis ovejas me conocen. Hay una sintonía. ¿Quiénes sintonizaron con Cristo? Los buenos. ¿Quiénes no sintonizaron con Cristo? Los malos. San Juan lo dice, el que detesta la luz es porque sus obras son malas. El que tiene buenas obras instintivamente se acerca a la luz. Y Cristo es la luz. Hay una sintonía entre la virtud y Cristo. Hay una sintonía entre la virtud y el buen sacerdote. Y hay una sintonía entre el buen sacerdote y la gente de fe. Una sintonía espiritual, difícil de explicar. Y hay una sintonía entre el mal sacerdote y el mal laico, y el mal creyente, o el que quiere llevar mala vida. Pero que quiere, puede ser amigo del cura. Puede ir el cura a jugar al truco todos los viernes, a comer asado, salir de farra. Sintonizan los iguales. Aquí tienen un buen criterio. Primer personaje, el verdadero pastor. Y los tres rasgos para distinguirlo. Segundo personaje, acá dice asalariado. En realidad mercenario es la palabra técnica, o sea que está a sueldo. Es un empleado. Es un empleado del gobierno, sin ofender a los empleados del gobierno. Está por un sueldo, yo trabajo tal hora a tal hora. El papá y la mamá no están a sueldo como padres y madres. Es su vida, su hijo es su vida. El buen pastor tiene a sus ovejas como su vida, como el padre y la madre y muchas cosas más, ¿no? Entonces dice acá, el que es mercenario, asalariado, va por el sueldo, entonces no le interesan. Ahora, ¿cómo se conoce el pastor del mercenario, del asalariado? ¿Cómo se distingue? Porque a veces los dos exteriormente cumplen, son correctos, dicen cosas más o menos parecidas. Cuando ve venir el lobo, el mercenario huye. El buen pastor se queda y pelea aunque dé su vida, y da su vida por las ovejas, aunque tenga que pelearla solo.
aunque pierda su fama, aunque pierda su buen nombre, aunque la prensa lo masacre, le diga, no me interesa. ¿Cómo se distingue entonces el buen pastor del falso cuando ve venir el lobo, el enemigo? Pongo un símil de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Dice, hay dos clases de casas construidas, sobre roca o sobre arena. Miren, apenas las construyen, las dos son iguales. Pueden ser el mismo plano arquitectónico. ¿Cómo distinguen la casa sobre roca y la casa sobre arena? Cuando vienen los temporales, el viento, las lluvias, desbordan los ríos, una se cae y otra queda en pie. ¿Cuándo se conoce la casa sobre roca? Cuando vienen los temporales. ¿Cuándo se conoce el sacerdote buen pastor? Cuando viene el lobo, cuando vienen los enemigos, cuando hay problemas. El sacerdote que busca agradar, el sacerdote que busca plegarse a la corriente del mundo, a lo que todos opinan, nunca desentonar, siempre quedar bien con la prensa, etcétera, decir las ideas de moda, etcétera, es un mercenario. Avívense, no tienen que seguirlo. San Agustín tiene una frase tremenda comentando este texto. Dice, porque hay un tercer personaje que es el ladrón y el asaltante, del cual ya habló Jesús en el párrafo anterior. Y dice, atención, le dice en el sermón, lo dice, ustedes tienen que amar al buen pastor, temer al mercenario, porque yo no sé hasta cuándo me va a acompañar, me va a proteger. Tienen que cuidarse y huir del ladrón y del asaltante. Pero para poder distinguir entre el pastor, el mercenario o el asalariado y el ladrón y asaltante, que es el tercer personaje que, repito, lo dijo un poco antes Cristo en el texto, tienen que ustedes hacer un juicio. O sea, ustedes tienen que juzgarnos a nosotros. ¿Pueden juzgar? Sí, a Cristo no, pero de Cristo para abajo sí, no hay problema. El no juzguéis si no queréis juzgados no se refiere a esto. Se refiere a juzgar sin fundamentos, se refiere a juzgar por pasiones humanas. Yo los que no quiero veo todo mal y a mis amigos les veo todo bien. Ese es el no juzguéis, dice Cristo. Pero en esto hay que juzgar. Es más, se juega la vida de ustedes, el cielo de ustedes. Si siguen un mal sacerdote, se van al infierno con el mal sacerdote. Entonces, después no le echen la culpa, no, si yo seguía al sacerdote, pero Dios te dio la inteligencia y te dio la fe, te dio el sensus fidei, te dio un instinto sobrenatural para saber a quién seguir. Creo que les ha pasado a todos o a muchos de andar por distintos lugares del país, provincias, etcétera, y llegan y dicen, padre, qué misas raras que hay en otro lado. El sacerdote celebró todo el tiempo sentado. El sacerdote improvisó toda la misa, no siguió el misal. El sacerdote dijo, pasen todos a comulgar, no interesa si la situación que tienen, de pecado o no pecado, si se confiesan, no se confiesa nadie, pasen todos, total, son todos hijos de Dios, queridos por Dios. Padre, nos hizo poner a todos alrededor del altar y todos dijimos la palabra de la consagración. Padre, puso el copón arriba del altar y cada uno autoservice. He escuchado absolutamente todo, y muchísimas cosas más y peores. Buen pastores, mercenarios o ladrones y asaltantes. Eso es sacrilegio. Deformar la misa yo no la invento, no la puedo improvisar. Es un don de Dios. Le enseñó Jesucristo a los apóstoles. Nadie puede cambiar nada. Por eso viene el misal, vienen las rúbricas. Y hay muchísimas cosas más que podría decir. Entonces, si ustedes no están preparados, no tienen formación, no tienen instinto, sensu fidei, lo van a confundir y se van a armar un lío. Y hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Ustedes tienen que formarse, ustedes tienen que prepararse para distinguir. Amandus es pastor, dice San Agustín, debe ser amado el buen pastor. Cabendus es mercenarios, hay que cuidarse del mercenario, esto está bien, esto está mal. Timendus es ladro, hay que temer al ladrón, temerlo y huirle. Pero antes tiene que ser un juicio para distinguir de quién se trata al que tienen delante. Tercer personaje, el lobo. Aquí aparece de paso, ve venir el lobo, abandona y huye.
ve venir el lobo. ¿Quién es el lobo? Bueno, acá con la palabra lobo se refiere a todo aquel que es enemigo, absolutamente enemigo de la salvación. Fíjense cómo ese mismo lenguaje pasó a la historia. Les leo un textito de San Pablo, realmente muy lindo, muy impresionante. Dice así, San Pablo, gran apóstol, toma casi textualmente las palabras de Cristo. Bueno, él ya está avanzado en su vida, ha hecho apostolado por todos lados, le ha ido mal, le ha pasado de todo, se acerca a su final. Él convoca a todos los sacerdotes, fíjense, estoy hablando del siglo I, de la zona, en un lugar que se llama Mileto, cerca de Grecia hoy, es una isla. Bueno, y dice, se despide así, le habla a los sacerdotes. Yo sé que después de mi partida, él ha predicado años en esa zona. Les ha hablado y hablado y hablado, San Pablo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Y también que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. O sea, entre ustedes mismos, sacerdotes, va a pasar esto. Les profetiza San Pablo, sacerdote formado por San Pablo, formado por San Juan. Se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Por lo tanto, vigilad y acordaos que durante 3 años no he cesado de amonestaros día y noche con lágrimas a cada uno de vosotros. Por eso los encomiendo a Dios. Pobre, se paró, se despidió, dice, nunca más me van a ver. Todos lloraban de despedirse de un apóstol tan grande. Aún entre ustedes. Y es lo que había arrancado lágrimas a San Pablo, formados por él, y él ya hace como una especie de profecía. Bueno, se podría comentar mucho más qué significa el lobo, pero el lobo viene a comerse la oveja. En el orden espiritual son las tentaciones que el demonio hace a todos los frentes, a todos los niveles, a todos, a la Iglesia. Así como tentó a Pedro, que es el primer papa, y lo hizo pecar. Así también a los sacerdotes, como decía San Pablo, acá es muy claro, usa el lenguaje de Jesucristo, casi textualmente de la parábola, ¿no? Bueno, redondeo finalmente con esta reflexión. ¿Por qué? ¿A quién le habla Cristo? ¿Por qué dice esto? En primer lugar, es un mensaje para nosotros los sacerdotes. Sean buenos pastores, den buen alimento, se enseñen la doctrina de Cristo, no inventen nada, no fabriquen nada, no cambien, porque es corregir a Jesucristo. Hace 2000 años que la Iglesia viene esclareciendo, especificando, aclarando su mensaje. Y siempre se meten nuevas ideas revolucionarias, geniales, que le van a corregir a Jesucristo, lo que enseñó. Primer mensaje para nosotros los sacerdotes, duro. Tienen que imitar a Cristo, que es el buen pastor. Por eso lo dijo Cristo. En primer lugar, para el Papa, para los obispos y los sacerdotes. Todos vamos a ser juzgados. Y nosotros de una manera muy particular. Segundo lugar, ustedes, para que ustedes sepan discernir a las ovejas, pero tienen que ser ovejas. ¿Qué significa ovejas que necesitan del pastor? Saber qué tienen que ir a buscar y pedirle y ver en el sacerdote. ¿Qué es lo que tienen que ver en el sacerdote? Recuerdo en un lugar del mundo que conocía mucho. Bueno, el curita era famoso porque, organizaba bailes con los jóvenes y él siempre era el primero que salía a bailar. Y les caía simpático a muchos. Yo era cura joven, a mí me indignaba eso. Yo no me ordené para organizar bailes para jóvenes. La gente, ay, que viene, así atrae a los jóvenes. ¿Qué viene, curita? No sé en qué terminó. Creo que terminó mal, como muchos de estos casos. Qué simpático el curita, ¿no? Así va a atraer a los jóvenes. No, no es el buen pastor, ni mercenario.
Pero muchas veces uno puede engañarse. Y si le falta ese olfato fino para distinguir, esto no me gusta. Recuerdo un famoso sacerdote que después dejó y se casó. Era famoso en la Argentina. Yo era adolescente. Y me acuerdo que llenó el Teatro Independencia. Se dedicó a tocar la guitarra por todos lados. Más que a ser cura. Bueno, en el ambiente, gran fascinación. Viene el padre tanto, no lo voy a nombrar. Ya murió, pobre. Y fue mi abuela. Fue, lo escuchó un ratito y volvió todos fascinados. No me gusta este cura. Pero abuela, ¿qué pasó? ¿Por qué? Tenía un olfato espiritual sobrenatural. No hace de cura. Canta muy bien, todo es piadoso lo que canta, todo bíblico, etcétera. No me gusta este cura. Poco después se enroló en la guerrilla, en la izquierda, después dejó el sacerdocio, después se casó, fue un revolucionario, no hace mucho que murió. Así que es un mensaje también para ustedes, ovejas. Se juegan la salvación. Sepan olfatear y sepan juzgarnos. Es indefectible. No queda otra. Y bueno, estamos siempre sometidos a juicio. Hay una imagen muy querida, muy famosa para los arqueólogos en las tumbas de los cementerios más antiguos, desde el primer siglo al segundo, al tercero. Hay una figura que aparece en todas las tumbas cristianas. Y así distinguen las tumbas cristianas de las tumbas paganas. Cosa que yo no he visto jamás en los cementerios modernos. Es una pena. Y es la figura del buen pastor. Porque tomado el Salmo, Él nos cuida, nos protege. Aunque yo vaya por oscuros valles, el Señor está conmigo. Entonces, yo no sé cómo me las voy a ver después de la muerte. Son los oscuros valles, el juicio de Dios, y rindo cuenta de mi vida. Pero si el Señor es mi pastor, en ese momento, el más decisivo de mi vida, ahí va a estar. Es una hermosísima imagen, y en tiempos de persecución más todavía. Esa imagen, ojalá, empiece a aparecer en las tumbas como aparecía en la antigüedad. Demostraba muy bien la confianza y, por así decir, la paz que le inspiraba a los primeros cristianos, repito, perseguidos y echados a los leones, la figura que les había dejado Jesucristo del buen pastor.